hacemos nosotros una pequeña consulta. Si acá los que nos acompañan en la mesa consideran que las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y otros, en cuanto a sitios de internet formados por comunidades de personas que permiten el contacto directo entre estas, son una herramienta que sirve de manera efectiva para difundir el idioma guaraní. La pregunta concreta es si estas redes son, en este caso, herramientas efectivas para la difusión del idioma guaraní. Y quiero empezar en este orden. Aquí por Nelson, comentario que pueda hacer al respecto. Siempre partamos de la base de que podamos emitir juicio. Bueno, ante todo, nosotros hablamos en sociolingüística lo que se llaman dominios o ámbitos. Y el guaraní ha extendido su dominio. Por un lado está el dominio territorial, que ya sabemos hasta dónde llega el guaraní, pero ahora estamos entrando dentro de lo que es un dominio electrónico. Y en ese sentido me parece que es sumamente importante y muy relevante de que el guaraní se internacionalice a través de las redes sociales. La juventud lo toma muchas veces en una forma de memes, que también es positivo, porque la lengua igual está circulando, aunque sea de forma sarcástica. Ahora, a mí personalmente no me preocupan las redes sociales, al contrario, aplaudimos que se utilicen las redes sociales para la expansión del guaraní. Pero lo que me preocupa, especialmente a nivel Asunción, clase media, juventud, es la actitud lingüística. La actitud lingüística del joven asunceno es un poco diferente. Y eso me costó en clases con chicos de clase media que despreciaban el guaraní. Esta actitud es bastante llamativa, por decirlo así, porque tenemos que pensar que esta actitud se creó en algún punto de la historia. Ese punto de la historia yo pienso que tiene que ver con el tipo de guaraní que se enseña y con la metodología utilizada. Esos serían los dos puntos centrales en que surgieron estas actitudes en contra del guaraní. En una clase tuve que intervenir y mostrarle a los jóvenes la importancia del guaraní porque había un rechazo total. Y esas cosas tienen que preocuparnos y ver cómo podemos mejorar y cómo podemos recuperar la actitud del joven paraguayo. Gracias. Muchas gracias, profesor Aguilera. Le damos la palabra a querido profesor Omar Sigles, entonces para tener también su criterio al respecto. Las redes sociales, internet y toda su maraña, que para algunos de nosotros es más un yaguaray que una herramienta, no son más que eso, herramientas. Podemos usar más o menos hábilmente las herramientas o podemos plaguearnos en contra de las herramientas que no sabemos usar y así nos van a ir los resultados también ligados a eso. Hay una realidad, tenemos una nueva herramienta, nos dificulta por ahí algunas cosas. Creo que en el transcurso de este conversatorio podemos ir viendo qué nos dificulta y qué nos facilita el uso o el abuso de las redes sociales y dentro de ese uso de las redes sociales el uso de la lengua guaraní. Podemos usar mal, nos puede ayudar a escribir, como decía aquel personaje de Mafalda, Manolito, nos puede ayudar a perpetrar el idioma o nos puede ayudar a usarlo. Creo que ese es el tema de la conversación de esta noche. Muchas gracias, Omar. Ahora a nuestro distinguido visitante, el escritor Miguel López Real. Las redes sociales, a través de internet y de todas las formas que ha encargado para la comunicación universal, no podemos reconocer nosotros que tienen una herramienta fantástica para la difusión del idioma. Y se nota. Nosotros, en las comunicaciones que podemos tener con amigos muy distantes que pueden estar en Europa, Estados Unidos, Asia, etc., generalmente por ahí
metemos, decimos, incluimos palabras en guaraní y ellos también, al recordarlas, indudablemente que retrucan con palabras en guaraní. Esto yo creo que es provechoso porque de alguna manera nos va sacando lentamente de este letargo, de este arrinconamiento y nos está dando la posibilidad de universalizar el idioma. Aquí, no obstante eso, encontramos un inconveniente, que es la pureza del idioma. Esa pureza del idioma, tanto en su escritura como en su pronunciación, no se puede obviar que en cuanto hace a las redes sociales, estas no son correctas, pero dan la posibilidad de hacerse entender y de decir y de transmitir. Entonces, si están mal escritas las palabras, porque eso también es un problema de síntesis que tienen las redes sociales, nosotros de cualquier manera deberíamos decir de que estamos abriendo puertas y que para lo otro seguramente el tiempo nos dará la posibilidad de poder pronunciar correctamente, escribir correctamente, y que es un trabajo fantástico de la Academia Nacional Paraguaya del Guaraní, porque nos dio la posibilidad de uniformar el idioma, de escribir como se debe escribir, de aplicar lo resuelto en el Congreso de Montevideo del año 52, donde nosotros encontramos una forma que de la manera castellanizada se le había otorgado su forma de escribir al guaraní, porque hasta acá era prácticamente parlante. Entonces, en las redes sociales sigue teniéndose efecto, pero no podemos desconocer que es una puerta magnífica para universalizar el idioma, dándonos la posibilidad de llegar más allá de la frontera. Muchas gracias, don Miguel. Pasamos al señor Bruno, que le hace una cosa. Buenas noches a todos. Entrar en este mundo de la tecnología me costó mucho. Entré muy tarde. Siempre le tuve pero y poco a poco iba conociendo a través de los estudios, y en este momento para mí ya es un elemento muy esencial. Utilizo internet, Instagram, en eso, y el WhatsApp. El WhatsApp utilizo con mis alumnos. Enseño a adultos mayores y el ejercicio es escribirlo permanentemente en guaraní. Y a través de internet también tener un blog donde la gente accede, y esa comunicación es muy importante. Me costó mucho llegar a entender de que las redes sociales eran muy importantes. Hoy estoy convencido de que es un aliado para la comunicación, para la educación, es un elemento fundamental. Muchas gracias. Señor Carlos Ferreira, presidente de la Academia de Lengua Guaraní. 네, 어머마이들이 가토코라 토코라네 베냐모노냐 야구아빠 고tembiapo 야데우루아미 según añepunuan ensayo goa añemuipe o cajap o cara remiandubi se guarango hakuera daha enyan de isañamonita hakuera un voto beta kote mi purugo daha tapia guava hakuera purua peo kahare oin tengo mi oin petaba tempo y purua anga pe mongulion y petaba un canto
hasydema. Angaña hesakuaáta ko tembiporu jaguerekóa oikepaitéma rekópe ha nova eporandúi ikatúpa tanahani oikentema voi ha pea'ári jajepoíntemana avei katu'aisa jaipuru ñandepytyvõhãma pe mba'e jahopytyséva abuja. Pues ahora Rubén Sarza, a Beiba. Ahí te digo, el impacto de Internet y las redes sociales por el guaraní y el guaraní en las redes sociales es fundamental en el sentido de que el guaraní va formándose en su identidad a través de la globalización mundial. Eso es importante porque ya hay lingüistas que han trabajado para que las redes sociales pueda permitir que el guaraní sea conocido ya a través de Twitter, de Facebook y otras redes. Entonces nosotros lo que queremos es que el guaraní tenga su propia identidad a nivel global. 6 referentes de la comunicación y de la lengua guaraní, el poeta Nelson Aguilera, el poeta Nelson de Perón Omar Civils, querido Miguel López Brea y nuestro poeta Feliciano Acosta, Carlos Ferreira y Rubén Sarza. En la primera ronda, la primera vuelta, la respuesta de los 6 fue positiva, en el sentido que consideran muy importante las redes sociales para la difusión particular de la lengua guaraní, con dos comentarios que ven de positivo y que ven de negativo a la vez. Si entre la gente que hoy nos acompaña acá hay alguna consulta que quieran hacerle, algún comentario que deseen hacer sobre esta primera cuestión que